arrebatar y raptar. Dice, miremos el significado del verbo raptar, del latín raptare, que a su vez deriva de rapere, de raponería, robar. Significa agarrar fuerte y violentamente a algo o a alguien, llevarse a alguien por la fuerza con fines ilegítimos, como el secuestro o la detención contra su voluntad. Arrebatar y su significado: sujetar fuertemente a algo o a alguien, quitarlo con mucha fuerza, puede entenderse de un dueño que recupera su objeto o persona con rapidez. Es decir, que de pronto usted ve que le llevaron el teléfono y usted corre y le agarra fuerte y le arrebata eso a esa persona para recuperar su pertenencia. Un ejemplo. Mientras que raptar significa cuando se lleva a una persona por la fuerza o engaño, con el fin de retenerla contra su voluntad o secuestrarla. Sí, eso es raptar, robar, es robar, secuestrar. Pero el Señor viene, ¿qué dice la Biblia? Por su iglesia que Él compró. Amén. Y que le sigue voluntariamente, no a la fuerza. Entonces, utilizar la palabra el rapto de la iglesia es inapropiado. No se debe utilizar esa palabra. Respeto las opiniones, pero bíblicamente yo encuentro que la iglesia será levantada, será llevada por el Señor. Amén. No raptada. Hay muchos predicadores que todavía en el tiempo están utilizando esa palabra. ¿Ah? Hasta alabanzas hay también. Sí. Alabanzas hay que hablan del rapto, pero es inadecuado. Inadecuado. Bien, vamos a leer allí Primera Tesalonicenses 4:17. Allí aparece una expresión: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Amén. Amén. Arrebatamiento y levantamiento se utiliza bíblicamente. Arrebato sí es, como es, apropiado. Sí. Porque como le puse el ejemplo de su pertenencia, que usted logra agarrarse la fuerte al que se la llevaba y la trae suyo. Un hijo que le lleva, que alguien se lo va a robar y usted se aferra a su hijo, lo agarra fuerte para arrebatárselo a esa persona que se lo va a raptar. Amén. Y se puede, por ejemplo, pensar que la iglesia ahorita mismo está así como muy frescolandia en el mundo. Sí. Y el Señor pues viene y lo saca de ese ensimismamiento en el que está. Así es. Pues, con respecto a esa frialdad, lo que la iglesia va a tener es un sacudón, una prueba. Y vamos a entrar todos en ella los unos por causa del otro. ¿Sí? Porque eso de no priorizar la escuela dominical es falta de valor, de valorar las cosas de Dios. Es falta de valorar las cosas de Dios. ¿Sí? Algunos tratan de venir cuando pueden, pero están siempre por encima de otras cosas. Amén. Comprometen el domingo, no les da temor. Si es de ir a una fiesta, si es de ir donde un amigo que llegó, vecino, no les da temor de agarrar el tiempo de Dios y agarrarlo a otras cosas.
Mira, cuando David se quedó de la guerra, dice la Biblia, aconteció en los tiempos que los reyes debían ir a la guerra, que David se quedó en el palacio. Y por quedarse, le vino una tentación. Si él se hubiera ido para la guerra, hermano, David no hubiera tenido ese problema. Pero le vino por quedarse allí en el palacio. Amén. Mirando lo que no debía, vio a aquella mujer, la codició, y como él era un monarca, un emperador, la mandó a buscar. No, que es la esposa de Elías, tu soldado de confianza. No, no importa, tráela. Y la trajo. Y ahí está el pecado más horroroso que cometió David. Amén. Porque a ese pecado de adulterio le metió asesinato. Porque mandó a matar a Urias, al esposo de la mujer, para quedarse con ella. Entonces, a veces, hermanos, nosotros, muchos enfermos, y no sabemos de qué, no sabemos si es que por no valorar las cosas de Dios vienen estas cosillas en nuestras vidas, y no sabemos, y creemos que no hay pecado en nosotros, pero esas cosas de desestimar, de no valorar a Dios, puede convertirse en un pecado en nuestras vidas. Amén. Amén. Porque los israelitas tenían claro cuando ellos cometían un adulterio. Ellos tenían claro eso. Cuando ellos se tenían con la esposa del otro, para ellos eso sí era adulterio. Cuando echaban mano de una mujer casada. Pero de resto, no. Si la mujer era libre, para ellos eso no era pecado de adulterio. Para ellos. Bien. Mateo 11, vamos a otro punto. Y el tercero de 4 que vamos a ver hoy. Mateo 11, 12. 11, 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista tuvo muchos opositores que procuraron atacarlo. Juan el Bautista fue muy fuerte, muy firme en su predicación, llamando a lo negro negro y a lo blanco blanco, a lo malo malo y a lo bueno bueno. Él fue muy firme en esa parte. Este versículo ha sido mal interpretado por algunos y piensan que aquí está hablando de los hijos de Dios, porque dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces dicen que nosotros, de una manera violenta, tenemos que apoderarnos de la salvación, pero no tiene recorrido bíblico, no tiene contexto bíblico más para afirmar esto. Pero si seguimos leyendo lo que sigue, vamos a encontrar realmente por qué el Señor está diciendo esto. Y cuando habla de los violentos lo arrebatan, no se está refiriendo del creyente que se aferra firmemente a la salvación, sino que está hablando de los malos que le meten la zancadilla a los hijos de Dios para quitarle del reino de los cielos. Por eso hay otra palabra que dice: el que velare y no se deje quitar ¿qué? Su corona. Hay un pasaje en Apocalipsis, voy a buscarlo por allí, creo que el capítulo 3 de Apocalipsis, que habla de esa parte, que no se deje quitar la corona, porque hay alguien que quiere quitarle la corona, un violento. Hay un violento que quiere quitar la corona.
ese es Satanás. Entonces dice, en primera instancia diremos que el texto es único, o sea, está aislado, carece de contexto. O sea, el texto ese que acabamos de leer es único. Por otra parte, la expresión allí es violentos, no valientes. Ciertamente la característica de un hijo de Dios es valiente, no violento. Dios nunca le aconsejaría a sus hijos que sean violentos. La frase es repetida por el Señor a Josué en 3 ocasiones en el capítulo 1. Busque Josué 1. Apocalipsis 3:11 antes de Josué 1. Sí, amén. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu honor. 3 veces es esfuérzate y sé valiente. Se le repitió a Josué en el capítulo 1. No, sé valiente, no violento. Creo que no hay necesidad de buscar en el diccionario la diferencia entre violento y valiente. Amén. Pues hasta un niño nota la diferencia. Amén. Violento es una persona agresiva, violenta. ¿Ya encontraron a Josué? Amén. Vamos a buscar las 3 veces allí donde el Señor le dice a Josué que sea valiente. Valiente. A nosotros se nos ha llamado a ser valientes, no violentos. Ya el mundo tiene mucha violencia, para nosotros también ser violentos. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. 8. 9 digo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Amén. Entonces, hay muchos lugares más donde la Biblia sugiere al creyente que debe ser valiente. Amén. Sí, valiente, no violento. Entonces está mal interpretado allí cuando alguien dice no, que ese texto se está refiriendo a los hijos de Dios, que nosotros debemos ser violentos. No, pero sí se está refiriendo más bien es a la oposición que tenía Juan el Bautista en ese tiempo. Y vamos a buscar otra vez capítulo 11 y seguimos leyendo. Verso 16 del capítulo 11 de Mateo. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Jesús está hablando aquí de Juan Bautista. Miren, si notó que ahí donde leímos primero lo mencionó, que desde los días de Juan y de Tatán el reino de los cielos sufre violenta por esta actitud. Miren, diciendo: os tocamos flauta, verso 17 del 11 de Mateo, y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice: demonio tiene. Oiga, ¿no es una violencia esto que están haciendo contra Juan? Sí. Eso sí es violencia, decirle que tiene un demonio, que tenía demonio. Eso es violencia contra Juan, en el verbo, Amén. en la expresión contra Juan. Un maltrato físico, violencia. Entonces, ese es el contexto que le encontramos aquí a ese pasaje que leímos antes, en el verso 12. Por eso el Señor está diciendo esto, que el reino de los cielos desde los días de Juan sufría violencia hasta ahora, y los violentos lo arrebataban. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. También
violentando con el verbo al Hijo de Dios. Sí, hasta le dijeron que tenía el espíritu de Belcebú. O sea, eran violentos con él también. Entonces, el Señor pone el ejemplo. En los días de Juan fueron violentos con él. Amén. Y en mis días también han sido violentos conmigo. Y esos argumentos, el que no se para firme, hermano, tenemos en las redes muchos argumentos en contra de nuestra fe. Esa gente, aunque usan la Biblia, son violentos. Amén. Y el que no se pare firme, se va a dejar quitar por la violencia de ellos la salvación. Y a eso que se refiere el texto cuando dice, y los violentos lo arrebatan. No se está refiriendo a mí ni a usted que nos aferramos por la fe fuerte a la fe, no. Eso de nosotros es valentía. Gloria a Dios. Es valentía. Eso de salir lloviendo de la casa y no temer que te va a dar un resfriado porque vienes para el culto, eso es valentía. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Y somos llamados a ser valientes. Gloria a Dios. Entonces seguimos a un tercer punto. Acuérdense que leímos que las cosas en el Antiguo Testamento eran que figuras, De la del nuevo. simbologías de las que vendrían. Venido Cristo, si ya estamos en las cosas reales, ¿cree usted que necesitamos lo simbólico? Nada. ¿Necesitamos seguir sacrificando al corderito que era símbolo de Cristo? No. Necesitamos, ¿qué otra cosa sería?